Saludamos a los espectadores de Castilla y León Televisión. Estamos viendo la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos 2026. Una etapa que se ha iniciado esta mañana en Arcos de la Llana y que va a llegar en 59 kilómetros, como pueden comprobar, a la línea de meta en el Valle del Sol, en Pineda de la Sierra. 5 hombres cabeza de carrera: Rodrigo Álvarez del Burgos Burpelet BH, Javier Ibáñez Beltrán de Salazar del Caja Rural Seguros RGA, Ryan Bulahoit del Total Energies, Diego Uriarte del Kern Pharma y Yago Aguirre del Euskaltel Euskadi. Y estamos ahora viendo esa cola de pelotón con otro de los grandes favoritos, José Arturo Castro, que bueno, Pello Bilbao siempre va a dar guerra, Pello Bilbao. Ahí está el corredor vasco Pello Bilbao, que prácticamente está disfrutando de lo que van a ser sus últimas pedaladas como profesional. Otro corredor que se retira, también veteranísimo, un Pello Bilbao que viene, como es lógico, pues ha estado de parón, viene a coger forma para intentar hacer una grandísima Vuelta Ciclista a España y que se retira. Hoy decía que casi hace varios años, creo que esta es su 7ª participación en la ronda burgalesa, pues fue de sus primeras carreras como profesional y que le tiene mucho cariño, que aquí en Burgos es casi como correr en su casa, ¿no? Porque hay mucha afición que procede del País Vasco, que procede de tierras vizcaínas, de tierras alavesas, y que él se siente aquí en Burgos como en su casa, y que ahora mismo cada kilómetro que pedalea para él es una satisfacción y que lo está saboreando a tope, independientemente de los resultados, que iba a intentar pues ayudar al resto de compañeros, ofrecer el trabajo que él pueda desarrollar, pero que sobre todo lo que está haciendo ahora es disfrutar, sabiendo que le queda muy poquito, disfrutar de lo que ha sido una notable trayectoria como corredor profesional. Más que notable la trayectoria de Pello Bilbao. Yo creo que es la mejor forma, entre comillas, de irse cuando te tienes que retirar, ¿no? Mira, disfrutas lo que hay, disfrutas cada kilómetro, cada centímetro, cada salida, cada llegada. Hay que disfrutarlo, ¿no? Pello Bilbao ha visto mucho, ha vivido mucho, ha ganado cosas, ha perdido otras, no, pero se va con... Si lo está disfrutando, eso quiere decir que se va con la satisfacción de que ha tenido una carrera muy importante. Incluso yo creo que a veces hasta se le ha infravalorado, ¿no? No ha sido, muchas veces. Cuando se hablaba de favoritos, habían carreras importantes que casi nunca se les solía nombrar, pero sin embargo él estaba ahí al final, estaba aportando, estaba luchando por la clasificación general. Un hombre que, recordemos, ha sido vencedor de 2 etapas en el Giro de Italia y 1 etapa en el Tour de Francia, o sea, tampoco que se dice pronto. Que también yo le recuerdo ganar una etapa en la Dauphiné hace bastantes años, y en el año 22 en Amurrio también una etapa que fue un poquito accidentada, también le recuerdo ganar a él por delante de un tal Julián Alaphilippe, nada más y nada menos. O sea que es un hombre que tiene un historial realmente importante y que, como te digo, pues bueno, con 36 años cumplió el pasado 25 de febrero, pues va a decir adiós a su trayectoria como ciclista profesional, pero seguro que le vamos a ver, porque le gusta, con escuelas, con niños, trabajando en lo que es el futuro del ciclismo en el País Vasco. Bueno, un corredor pues mira, el Pello Bilbao así tirando flojo, tiene una clásica de primavera en 2014, una etapa de la Vuelta a Castilla y León, una etapa de la Dauphiné en 2018, 2 etapas del Giro de Italia en 2019, fue segundo del Campeonato de España contrarreloj en 2019 para ganarlo en el 20, una etapa de Lechulia en 2022, una etapa del Tour de Francia en 2023. Exactamente, en Isua. Buen aficionado se acordará. Es un corredor que, a ver, como se dice, y poco hay que enseñarle. Y luego es un corredor que también se le ha visto muchas veces luchando por la clasificación general. Quizá le ha faltado justo pues ese puntito, ¿no?, para conseguir las victorias, pero en carreras importantes ha estado precisamente pugnando por esa victoria en la clasificación general. Por ejemplo, en el UAE Tour, en el Cycling Tour. En fin, como digo, que es un corredor que yo creo que cuando se retire habrá que darle un fuerte abrazo y un fuerte aplauso también por todo lo que ha hecho por el ciclismo. Sí, porque ha hecho mucho, de Pello Bilbao. Hablábamos antes de Pavel Sivakov. Bueno, Pavel Sivakov, sus padres ciclistas profesionales, él nacido en Italia, nacionalidad francesa, ex corredor de Lineos, ganador de Vuelta a Burgos, y hoy le estábamos viendo, a ver, es uno de los grandes favoritos a ganar la Vuelta a Burgos, ¿no? Yo sigo diciendo que quizás no el gran favorito, eso quizás sería
aventurarse demasiado, pero sí uno de los que está en el ramillete, obviamente, por el nivel de Pavel Sivakov. Es que esta vuelta es quizá de los últimos años de las más abiertas, ¿no? Totalmente. O sea, a la hora de la clasificación general es de las más abiertas para, pues eso, buscar a ver quién puede ser el vencedor, porque hemos visto otras ediciones que quizá ha estado mucho más claro. El año que vino Roglic, pues parecía que era muy claro. La última victoria de Mikel Landa, lo mismo, venía. La anterior victoria de Mikel Landa venía después de un Tour que se había salido la última semana y prácticamente aquí en Burgos con una pierna fue capaz de ganar. Entonces, hemos visto ediciones precedentes donde había favoritos, pero que venían con esa condición, además de forma muy clara y fácil, y sin embargo, pues, este año pues, hay otros favoritos, hay muchos favoritos que yo creo que hoy algunos se nos van a caer. Algunos se va a caer porque es lo que has comentado y lo que nos han comentado también desde la organización, ¿no? Y es el día de ver no quién la va a ganar, sino quién no la va a ganar. Y ojo a la etapa de mañana. Bueno, tenemos la arrancada de Javier Ibáñez Beltrán de Salazar, yo creo que buscando los puntos de la montaña. Arranca desde muy atrás, ¿eh? El ciclista del Caja Rural Seguros RGA, que no consiguió aguantar, es Diego Uriarte. Vamos a ver quién se lleva esos puntos de la montaña. Sprint muy largo, parece que va a ser Javier Beltrán. Pues no, le van a pasar, va a ser Rodrigo Álvarez. Rodrigo Álvarez, el corredor del Burgos BH. Segundo, me parece que ha sido Yago Aguirre, el hombre del Euskaltel. Y yo creo que es que Javier Ibáñez ha atacado desde demasiado lejos. Se le ha hecho interminable. Se le ha hecho interminable. Esos últimos metros se le han hecho interminables. Se le han hecho muy largos a Javier Ibáñez. El que no ha podido, ha renunciado en los últimos metros ha sido Ryan Boulagoit, el ciclista francés del conjunto Total Energies. Mira, ayer en esa visita que pudimos hacer, unos invitados a una especie de tour, una visita guiada, por decirlo así, que nos hizo el equipo Movistar, se hablaba mucho, porque estaban abiertas todas las preguntas que les hiciéramos, del mundo de las bicicletas, ¿no? O sea, de las bicicletas de los ciclistas. Y llamaba la atención cómo había detalles que yo no conocía. Yo conozco cosas del mundo del ciclismo, pero había detalles que yo no sabía. Por ejemplo, los ciclistas, las bicicletas de competición, o sea, la bici normal, la que ven todos ustedes en sus pantallas, esas se cambian cada año. Las de crono no. Las de crono se cambian cada dos años. Y luego había una pregunta, pues la típica. A no ser que cambies de proveedor de bicicletas. De hecho, nos decía el jefe de comunicación del equipo Movistar que, claro, ellos habían estado trabajando 30 años con la misma marca, que era Pinarello. Y que pensaron, claro, cuando les dicen, no, que ya no llevamos Pinarello, que llevamos Canyon, dicen a los corredores, madre mía, la que se nos viene encima. Se nos acaba el mundo, porque, claro, es un cambio, llevas 30 años con el mismo proveedor. Y que luego al final el ciclista lo que necesita es la sensación, que a la marca le da igual, es la sensación. Sí, son sensaciones, date cuenta. Y además sensaciones al milímetro. Al milímetro, o sea, sí. Lo tienen tal calibrado un ciclista profesional de cuál es la altura, aparte de todos los estudios ergonómicos, ¿no?, que se realizan previo a temporada, pero lo tienen tan calibrado que muchas veces se ha puesto al milímetro y dicen, no está, no está como yo quiero. Y luego un detalle que además no tuvieron ningún inconveniente en comentárnoslo desde el propio equipo Movistar, que las bicicletas no son del equipo, son del proveedor, son de Canyon. Al acabar la temporada, esto es un poco como las camisetas de fútbol, vamos a decirlo así para que nos entiendan más los espectadores, que se cambian cada año. O como los coches de Fórmula 1. O como los coches de Fórmula 1 también, que se cambian cada año. Pues en este caso, cuando acaba la temporada, el equipo Movistar, imagino que no será el único, imagino que la mayoría lo harán todos, devuelven esas bicicletas al proveedor. Existen las dos opciones. Hay equipos que sí que las tienen en propiedad o que se las han donado la empresa, y esas bicicletas generalmente al final de temporada algunas se venden, porque sí, muchas están ya por compromiso, se regalan, etcétera. Incluso el corredor que ha ganado, por ejemplo, un Tour, ha ganado un Giro, se la queda, y otros están, en el caso que comentas tú de Movistar, que pertenece a Canyon, y al final de temporada se devuelven a Canyon, y al principio de temporada, pues Canyon les aporta unas nuevas bicicletas, ya digamos con el modelo, al año que viene, con el modelo del 2027. Y luego también circunstancias
anecdóticas, divertidas. Ahora contamos además 1.35, ha aumentado unos segundos la ventaja del quinteto de cabeza. No hay tiempo, no hay prisa. No hay prisa, quedan 53 kilómetros todavía. Fíjate lo que te decía, el puerto, como lo comentábamos. Ahora van a llegar a Tosantos, ese puerto casi sin arbolitos, pleno sol. En fin. Nos ha escrito Israel Pascual y nos ha dicho que el domingo estuvo reconociendo el terreno Giulio Ciccone y el lunes estuvo haciéndolo Giulio Pellizzari. Han estado estudiándose el recorrido. Ojo a Pellizzari, ojo que sí, creo que puede ser uno de esos ciclistas que tapados que pueden hacerlo muy bien. El año pasado venía, hombre, no con el nombre de Isaac del Toro o del propio Giulio Ciccone, pero sí venía con la expectativa de poder hacerlo bien. Y no vamos a decir que fuera la decepción absoluta, defraudó un poquito. Y si tenemos oportunidad luego de ver imágenes del helicóptero, esa zona, pues bueno, es una zona de cultivo, generalmente cereal, últimos años se está plantando bastante girasol, etcétera. Por hacer un inciso un poquito, vamos a ampliar el campo, no solo ciclismo. Si se fijan, hemos subido el Alto a la Yesera, se entiende por qué, porque allí hay precisamente una yesería muy famosa de toda la vida, la yesería de Villalómez. Y es que nos encontramos en todo este territorio que ven ustedes, ahí con esos trigos, igual tenemos suerte de ver alguna parte de la montaña. Es una zona donde se intercalan generalmente pues, niveles, estratos, podemos decir, ahí lo pueden ver. Qué bonito. El convento de Tosantos, y ahí se ven perfectamente las capas horizontales, suelen ser capas que, como digo, de yeso, y que en la parte superior pues, o inferior tiene arcilla, etcétera, porque nos encontramos en una zona que hace muchos años, no solo años, sino hace muchos millones de años, todo esto era una laguna endorreica, un gran lago, para que nos entiendan, o un mar interior muy grande que abarcaba todo lo que era esta zona, de Tosantos, Belorado, Cerezo de Río Tirón, hasta Briviesca, y en las zonas centrales era donde precisamente que el agua estaba más calmadita, más tranquila, se producía la precipitación de la sal. Y de ahí que tengamos esa precipitación en forma de lentejones de yeso en esta zona. Como te digo, el convento de Tosantos. Precioso. Ahí está. Una preciosidad. Entonces, en esta zona de Villalómez, pues tenemos esa zona donde podemos extraer yeso. Y, por ejemplo, en Belorado y en Cerezo de Río Tirón existen dos minas a cielo abierto donde el mineral que se extrae es glauberita. Es otra sal muy parecida, pero es otra sal que, como te digo, se llama glauberita. En principio, la primera mina que se formó hacia el abierto fue en Cerezo de Río Tirón, es la mina de Crimidesa, y ya unos años después ya se abrió la mina en Belorado, que es Minera Santa Marta, donde, como te digo, es una mina a cielo abierto que por lisiviación se extrae este mineral que se llama glauberita. Pues ahí tienen la explicación que no todo va a ser deporte, también hay que conocer un poco geología, naturaleza y retrotraernos al pasado. Imagínense todo esto convertido en un lago muy grande. Pero muy grande. Grande. O sea, muy grande. No se hagan que era como un pantano, no, aquello era muy grande, recibía pues ríos que desembocaban, arroyos, cuando había lluvias, etcétera, etcétera. Y como digo, en las zonas de menor energía, que era pues, el centro de esas lagunas, pues se depositaban lo que son estas sales. Ahora mismo están pasando por Tosantos, ahí tenemos al fondo otro símbolo también de Tosantos, está ahí al lado de la iglesia, que es el castaño de Tosantos, es pues otro símbolo, y muy agradecido precisamente por todos los caminantes del Camino de Santiago, porque te puedes sentar y la verdad es que hay una sombra muy espectacular. Ahora mismo ya estamos en la carretera nacional N120, dirección a Belorado, y esto que están ahora mismo recorriendo los corredores ya es Camino de Santiago. Estábamos viendo cómo también iba a ir la realización con Giulio Pellizzari y obviamente pues con Matthew Brennan, con el líder de la Vuelta Ciclista a Burgos, de su victoria ayer en la subida al Castillo. Pues mañana cumple 21 años este jovencísimo corredor inglés del conjunto Visma. Fíjate, volviendo a esa visita que teníamos ayer, sirvió para despejar muchas dudas, muchas anécdotas, ¿no? A lo mejor esto, los aficionados buenos aficionados al ciclismo lo sabrán seguro, pero si se fijan, las bicicletas no tienen cables. Son bicicletas sin cables eléctricos. Desde hace bastantes años. Desde hace bastantes años. Y entonces, ¿por qué
Pues porque los cambios de marcha, todos los cambios que haya que hacer en la bicicleta que puede hacer el corredor, se hacen por Bluetooth. Hay un dispositivo Bluetooth que va, habitualmente lo lleva, no sé si es en la muñeca, imagino, el que va, lo lleva el corredor, ¿no? En alguno de esos aparatos que lleva, incluso en el mismo manillar. El mismo manillar que va coordinado por Bluetooth con su propia bicicleta, que cada día, pues oye, hay que cargarlo, hay que ajustarlo. Nos decían ayer, dice, hay baterías por todos los lados para precisamente evitar que no se queden sin batería. Y a mí me hacía mucha gracia cuando nos contaban que en los primeros tiempos, cuando se empezaba a probar, un corredor quería cambiar su marcha y como no estaba del todo bien calibrado, se la estaba cambiando al que estaba delante, con lo cual decía, que ¿quién me está cambiando? Que yo no he querido cambiar esto. Eso ahora ya está superado. Eso ya está superado, sí. A día de hoy, pero sí sucedía al principio cuando con estos cambios electrónicos y que funcionan por Bluetooth, y es que avanza en todos los sitios. Avanza en todos los sitios, pero obviamente... Y no te voy a decir que el ciclismo es como la Fórmula 1, pero casi, o sea, cada año avanza una barbaridad, los materiales, los componentes, todo lo que tenga que ver con el cambio, etcétera. También hablamos con los responsables de Movistar de peso, ¿no?, de las bicicletas, que tiene que ser mínimo 6,800. El reglamento de la UCI es lo que te dice, mínimo en vacío, quiere decirte sin bidones, sin el aparataje, sin todo el aparataje. Limpio, por decirlo de una manera, tiene que ser 6,800 mínimo. Que hoy en día se preguntaban por qué la UCI no lo cambia. Y nos decían desde Movistar, pues porque de momento no quiere. Por el motivo que sea no quiere, sí que es cierto que nos hablan de que ahora las bicicletas se hacen principalmente, creo que nos dijeron 3 materiales: titanio, carbono y grafeno, materiales estos muy resistentes, y obviamente es mucho menos probable que una bicicleta se parta, pero bueno, como las bicicletas van al detalle, con sus medidas, mira, esta Rulladria, que está bajando ahí al coche, también anécdota que nos contaban lo de las instrucciones de los equipos, como... Ahí está la rotonda, esa rotonda con el cartel de Belorado, que si cogieran hacia la derecha hay una carreterita que lleva hasta un barrio de Belorado, San Miguel de Pedroso, y poquito a poco ya van a encarar lo que va a ser la entrada de Belorado, van a enseguida, igual a ver si tenemos oportunidad de verlo, van a cruzar sobre el Puente Canto, que es el inicio ya de Belorado. Ahora van a tener un giro y encararán el Puente Canto, que es el inicio de Belorado, que es un puente sobre el río Tirón, que baña toda esta zona. Han pasado en Belorado hay 3 ríos, el Retorto, el Verdeancho y el Tirón. El grande es el Tirón, y ahora mismo pues están ya prácticamente sobre el puente que te comentaba, el Puente Canto, y entrando en Belorado. Entrando en Belorado, en la villa beliforana, ya el pelotón, ya estamos viendo a Enric Mas haciéndole algo a la moto, el ciclista balear, el hombre del equipo Movistar Team. También salieron muchos temas, fueron 2 horas de conversación larga, conversación divertida, amena. Cuando está entrando por esto el pelotón en Belorado, sí, el aéreo es precioso. Ojo, una cosita, ven, lo que decíamos, todas esas montañas del fondo son esas montañas que decíamos de esa laguna endorreica, y ahora tienen que hacer un giro de prácticamente, pues yo te diría, de 150 grados, ahí lo van a hacer, van a dejar la Nacional de 120 para ya encarar lo que va a ser la carretera que va a llevar a los corredores hasta Pradoluengo. Ahí es la iglesia de Santa María, lo que podemos observar, los restos del castillo de Belorado. La iglesia de Santa María es una de las 2 grandes iglesias que hay en Belorado. También se ve al fondo la iglesia de San Pedro. Santa María es la iglesia de verano, por decirlo, San Pedro es la de verano, San Pedro es la de invierno, y ahí podíamos ver el castillo. Y ahora ahí vemos ese giro que comentábamos, que acaban de tomar los corredores del pelotón. Ahí lo están viendo ustedes, abandonan la N120, abandonan el Camino Santiago y ya encaran lo que es la dirección Pradoluengo, y a partir de aquí prácticamente hasta meta la carrera ya pica hacia arriba. Sí, poco a poco, con ese alto de Balmada, pero la verdad es que desde aquí hasta Pradoluengo casi la carretera pica hacia arriba. Seguimos viendo cómo sigue siendo el conjunto Visma el que va asumiendo esa responsabilidad de mantener pues, el pelotón ahí controlado para que no echen abajo quizás la fuga demasiado pronto, ¿no? Que están ahí se están moviendo en esa horquilla entre los 50 segundos,
el minuto 10 aproximadamente, entre los 5 de cabeza y la fuga. Seguimos comentando lo que decíamos, ¿no? Los aspectos que nos comentaban ayer en esa charla, lo he dicho, muy amena, durante 2 horas. Pudimos ver autobús de equipo, el camión mecánico, cosas como, por ejemplo, que cada vez se lleva más las furgonetas isotérmicas solo para llevar el hielo, porque, por ejemplo, nos decían que en el Tour de Francia, en Francia es muy difícil conseguir hielo. Entonces viajan con esas furgonetas isotérmicas solo para llevar el hielo, y también cada vez más, incluido el propio Movistar, llevaban otras furgonetas para llevar esas bañeras para que los corredores se puedan meter en agua con hielo al acabar la etapa. Sí, que se ha puesto de moda últimamente, digamos los 2 últimos 3 años, lo hemos visto cuando etapas de mucho calor llegan, que tiene que ser realmente espectacular. Yo no lo he hecho nunca, pero meterte cuando vienes con esos calores, según dicen todos los que saben de preparación física, lo que se trata es de bajar inmediatamente la temperatura. Se trata es de eso, de la temperatura corporal, bajarlo lo antes posible. Y también porque la temperatura corporal y el sobreesfuerzo puede hacer que haya inflamación muscular, lógicamente, más en un deporte tan exigente como el ciclismo, y que también pues baje esa hinchazón, ¿no? Yo conocía el remedio del agua con mucho hielo, pues lo he visto en otros deportes, lo he visto en fútbol, lo he visto en boxeo también, después de un combate muy duro, pero en el ciclismo también, pues lógicamente ayuda a bajar eso, la temperatura corporal, y también la posible inflamación, ¿no? de algún músculo de la pierna o de las piernas según vaya avanzando la carrera. Luego esto también muy... Y ahora estamos muy acostumbrados también, perdona que te interrumpa, cuando se llega a meta, como enseguida se les dan esos botellines de agua, pero que tienen un color morado, color de cereza, color de remolacha, precisamente por eso, son productos naturales para intentar reducir lo que es el esfuerzo cuanto antes, más todo lo que decimos para que al final... Nos lo comentaron también, que cada vez se está tendiendo más, dentro del mundillo, a volver a los alimentos naturales. Ya no tanto gel, barritas ya no, nos dijeron que eso ya las barritas son del pasado, pero sí se está volviendo a que el corredor, entre comillas, ha dicho que sí, que el gel está muy bien, pero que no puede estar todo el día comiendo geles, ¿no? Son 8 horas al día con geles. El estómago sufre mucho. Entonces se están poniendo otra vez productos que hacen los equipos de cocina de los equipos importantes, pues Movistar cuenta, UAE también, hacer alimentos naturales, ¿no? Pues meter en esas bolsitas pues una media luna con un trocito de jamón. Volvemos a lo tradicional, es que eso era lo que se tomaba hace 15 años, el pastelito de arroz, el bollito con chocolate por dentro, etcétera, etcétera. O sea, que nos dijeron también, trocitos de queso, o sea, alimentos que se puedan comer de un bocado, frutos secos de 2 bocados, y que al ciclista le sea también incluso agradable al gusto, ¿no? Pues estoy comiendo algo sólido. Eso nos dijeron que se está volviendo, pues nos alegramos siempre, mucho mejor siempre todo lo natural frente a todo lo procesado. Y a mí me hizo muchísima gracia, lo comentaba aquí ayer en la retransmisión Martín Mata, cuando decía que todos escuchan a todos, y nos dijeron en Movistar, todos escuchamos a todos, y todos sabemos lo que nos decimos por las radios, y que a veces en esas órdenes se pueden dar incluso órdenes contradictorias que no entienden ni los propios corredores, y que tienen que bajar, que les expliquen qué hay que hacer. Un coche de equipo lleva muchas emisoras. La primera que lleva, y es obligatoria, es la que se conoce como Radio Vuelta. Eso es una emisora que la oferta la organización. ¿Qué os escucha por Radio Vuelta? Pues se escucha prácticamente todo lo que es información relacionada con la carrera, órdenes, etcétera, diferencias de los jugados, composición de los diferentes grupos, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, tú ya tienes tu propia emisora, que se supone que es una emisora con unas características determinadas que están recogidas precisamente esas condiciones en el reglamento de la UCI, para que tú te puedas comunicar con tus corredores y los corredores contigo. Y los coches de equipo entre sí. Y los coches entre sí. Entre sí. Pero suele haber más emisoras. Sí. Y emisoras tipo escáner. Sí. Y cuando hay emisoras escáner, ¿qué ocurre? Que escaneas otras frecuencias, claro, y encuentras otras frecuencias que a veces coinciden con otros equipos, claro, a veces de casualidad. A veces, claro. Entonces puede pasar que a lo mejor se dé una orden, no se entienda,
Que esa es otra también, y tenga que bajar al coche, pero exactamente qué tenemos que hacer, ¿no? Pero es que eso pasa, es normal, y yo creo que los equipos lo saben, lo asumen todos, yo creo, ¿no? Que aquí al final todos se conocen, el mundillo del ciclismo, que es un mundo amplio, yo creo que se conocen todos, entonces ya todos saben de qué pie, de cómo va cada uno, y luego también nos enseñaron, pues, por ejemplo, la circunstancia de que, claro, ellos van, cuando van en los coches, también van con pantallas, sí, para seguir la carrera, pero esas pantallas dependen de la señal que ofrezca la organización. Satélites. Van por satélite. Tú recibes la señal de satélite. Y claro, pero eso va con delay, va con retraso. Exacto, y retraso. Entonces dice que a veces, claro, tú no puedes decirle al corredor, acaba de saltar tal, ¿vale? Si ha saltado hace 15 segundos, ¿qué hacemos? Y que muchas veces la verdadera referencia, en vez de llevar radio vuelta, te la da el propio corredor. Sí, eso es algo habitual, o sea, siempre suele haber un corredor atento en las primeras posiciones y te dices, hay movimiento, está saltando tal, ¿qué hacemos? Pues mogollón de veces pues ya tienen preparado y dice, tenemos que entrar en la fuga, o sea, hay que saltar a la fuga, pero sí, generalmente los corredores suelen ser los que transmiten la información puntual y además en tiempo real, y luego pues sí que suelen todos los equipos. Y si nuestros telespectadores se fijan ahora al fondo, se ve un poquito los coches de equipo y se ven como que salen unas barras blancas y arriba como si fuera una especie de Ondi, para que nos entiendan. Esa es la antena que llevan todos los directores de los coches, en sus coches, y bueno, pues ahí se ve todas esas palos blancos o esos varillas blancas, esas son las antenas para recibir, porque todos los coches están ahora mismo pues siguiendo la etapa, pues o bien satélite, bien a través de los 8 Burgos, etcétera. Acaban de dejar ahora mismo a la derecha Ezquerra, la población de Ezquerra, y te voy a contar una anécdota referente a por donde van ahora, esta carretera. Esta carretera que, como te digo, pues ahora mismo está uniendo Belorado, no va a llegar a Pradolengo porque van a hacer un giro a la izquierda en dirección Villagalijo, pero esta carretera en su día fue protagonista de una contrarreloj por equipos. Fue en la edición del año 2011, con salida en Pradolengo y llegada a Belorado. Era apenas 11 kilómetros, 11.400, pues la gente, como se dice en Fórmula 1, ¿no? Si parpadeas te lo pierdes. Exacto. Pues en esa contrarreloj pasó lo mismo, porque es la contrarreloj que tiene el récord de velocidad en la Vuelta Ciclista a Burgos. Pregunta, ¿qué velocidad crees que se alcanzó? El equipo que ganó fue Movistar. Segundo fue Katusha y se puso de líder Purito. Pues ni idea cuánto se pudo. 70,303 kilómetros a la hora fue la media de esa contrarreloj. Bueno. Si bien es cierto lo que te comentaba, era prácticamente el descenso. Desde claro. Pradolengo, que estaba a la salida de Pradolengo, donde está el colegio, pues hasta Belorado era en descenso y se voló. Te digo, pero ojo, también para ir por encima de los 70 kilómetros a la hora. Ha sido la etapa más rápida en todas las ediciones de la Vuelta Ciclista a Burgos, pero claro, entre comillas tienes trampa, ¿no? Era una contrarreloj por equipos. Pero si nos vamos, si te parece, si nos vamos a una etapa en línea fue en el año 2007, estima. Una etapa larga, una etapa, bien que no había puertos, entre Burgos y Aranda de Duero, 160 kilómetros. La ganó, creo recordar, fue un francés, Aurélien Passeron. Échale. Pues mira, esta mañana me decía... Porque la de ayer fue de las más rapiditas, Me decían desde la organización que no sabían si era la primera o la segunda. No, te lo digo, la más rápida fue la que te estoy comentando, 47 kilómetros, 839 metros a la hora. Esa ha sido la etapa más rápida en línea en todas las ediciones de la Vuelta Ciclista a Burgos. La de ayer sí que está en el top 10 de las más rápidas, por encima de los 45 kilómetros a la hora. La verdad es que se fue muy rápido, pero como vemos, pues bueno, ya en el 2007 tuvimos aquella etapa que casi Burgos-Aranda, pues también sí que hay alguna subidita, pero el trayecto general es llano y en tendencia de descenso. Esas antenas que mencionabas antes, esos palitos blancos... Es que algunos llevan los dos palitos, otros llevan, como te digo, es como una antena como un OTI en la parte superior. Pues eso nos contaban ayer, que es lógicamente porque hay carreras en las que, por ejemplo, aquí no hay problema de coberturas en algunas zonas, pero claro, ahí, por ejemplo, cuando subes a Tourmalet o Alpe d'Huez o
alguna montaña de los Dolomitas en Italia, lógicamente la cobertura es la que es. Es mínima. Es mínima, entonces necesitas eso para tener tu mismo cobertura, ¿no? Entonces para eso van esas antenas, para dar, pues lógicamente, servicio a los equipos que necesitan llevar, todo al día. Antes nos ofrecía también la realización la imagen de Mikel Landa. Bueno, Mikel Landa, que siempre dice que corre en casa. Totalmente. El corredor vitoriano, esta mañana además le veíamos sin problemas haciéndose fotos con fans. Aquí llega ese giro a la izquierda para encarar, ahí en una subidita, pero nada, son 50 metros. Y ahora los corredores toman ya dirección Villagalijo. Villagalijo, que es ecozona, por cierto, para esta etapa. Después bajarán hacia Pradoluengo, Santa Cruz del Valle Urbión, y luego ya comenzará la subida a Valmala. Exacto, cuando ya superen esta carretera y pasen Villagalijo, si continuaran todo recto hacia la izquierda, continuarían hacia Fresneda de la Sierra y el Alto de Pradilla. Ellos van a hacer un giro hacia la derecha, de nuevo Beapa, dirección Pradoluengo, pero bueno, pues están dando un pequeño rodeo antes de llegar a Pradoluengo. Luego, lo he dicho, Santa Cruz del Valle Urbión, y comenzará la subida al Alto de Valmala. Seguimos viendo... Esto ya es todo sierra, ¿eh? Aquí sí. Ya se nota que ha cambiado lo que es la estampa de lo que veíamos en la zona de Tosantos, por ejemplo, incluso la zona de Belorado. Aquí ya no. Belorado es el límite, el contacto, lo que puede ser las últimas estribaciones de lo que es la Sierra de la Demanda con lo que era ese valle, que comentábamos anteriormente, y aquí ya nos vamos poquito a poco metiéndonos en la sierra. Bueno, decían esta mañana desde la organización, bueno, puedo decir quién ha sido, porque ha sido unas declaraciones públicas, además, y a Miguel Ángel de los Mozos, director de la Ronda, de la Vuelta a Burgos, que también querían explorar zonas en las que no se ha ido tanto, no tanto lo ya conocido, que bueno, la Vuelta a Burgos tiene sus banderas de banderín de enganche, como se decía antes, ¿no? Cuando uno se quería alistar voluntariamente en el ejército, el banderín de enganche. Pues el banderín de enganche, en este caso... Lo has oído, ¿no? Sí, lo he oído. Yo no, pero yo lo he oído. Es lo que tiene que a uno le guste la historia. Vale. Entonces, el banderín de enganche de la Vuelta a Burgos ha sido Neila, es ahora cuando se sube Picón, es el Alto del Castillo, que es un final que... yo creo que al Lidl Trek no le va a hacer mucha gracia en los próximos años, porque después de lo del año pasado y de perder a Héctor Álvarez ayer... Una pena, Héctor Álvarez, un chavalito que viene realmente espectacular. Y esperemos que se recupere, porque al final, le veíamos al final de la etapa, parecía un poco como mareado por el golpe, pues al final tiene una conmoción cerebral que yo creo que es lo más importante, que se recupere de ese golpe en la cabeza, que esté bien, además de una herida en el codo derecho y de una luxación del dedo de su mano izquierda, pero yo creo que lo más siempre preocupante son los golpes en la cabeza. Decía, volviendo al hilo, Miguel Ángel de los Mozos, que querían también buscar novedad. Bueno, es cierto que la subida al Valle del Sol no lo es, porque ya se ha hecho, pero sí que es verdad que lleva tiempo sin hacerse, y 2015 la última vez. Y que querían probar cosas nuevas, porque al final, claro, la exigencia de la propia UCI, de los propios corredores, es tan alta. Pero yo fíjate que más que lo de que el Valle del Sol, por ejemplo, a lo que vas diciendo tú, se ha visto una evolución en los 2 últimos años. El año pasado, con aquella etapa que nos llevó por tierras alavesas, que subimos Orduña por primera vez en toda la historia, y este año la jornada de mañana, que nos va a llevar por tierras cántabras, por el Valle del Pas, que vamos a subir el Escudo, otro puerto que va a ser la primera vez que se corone. La verdad es que se está viendo eso, ¿no? Que fíjate, 48 años de ediciones, 48 ediciones, y sin embargo, pues este año vamos a subir puertos inéditos. El año pasado lo mismo, ¿no? Es que se requiere que esto no se pare, que esto se siga actualizando, que esto siga siendo moderno. Y te voy a decir una cosa, esta mañana en esas declaraciones públicas que hacía Miguel Ángel de los Mozos, decía que para nosotros la etapa que puede, no vamos a decir determinar ya 100%, porque quedará siempre Neila, y Neila es jugar en otra liga, ¿no? Aunque solo sea por la entidad de los puertos. Porque es verdad que mañana son 7 puertos, verdad que se sube Bocos 2 veces, pero ya tienes una subida, yo creo que es de primera, en el puerto del Escudo. El Escudo está catalogado de primera. Claro. Ahí viene el giro, retomamos ya carretera de dirección Pradoluengo. Si fuéramos en dirección contraria, como te diría, iríamos dirección Rioja, hacia Fresneda de la Sierra, hacia Puerto de Pradilla y luego posteriormente ya hacia... Pues nos decían desde Miguel Ángel de los Mozos que ellos creen que la etapa que de verdad va a marcar quién puede ganar la Vuelta a Burgos es mañana.
Mañana, yo creo que mañana vamos a ver múltiples ataques, que se va a formar un grupito, no muy numeroso, y que de ese grupito van a ser los que ya el sábado salga el vencedor final. O sea, el puerto del Escudo es un puerto muy largo, es un puerto además de los que no te dejan descansar, y al final, pues quieras que no, si hay batalla, si desde el principio hay ánimo de guerra, tenemos un territorio que puede empezar a pasar factura con todos esos puertos que tienen que subir, que si Retuerto, Bocos, etcétera, estacas de Trueba. Si realmente desde el principio empiezan a darle leña, pues puede el Escudo puede ser realmente y dictar sentencia y dejar reducido pues a un grupito no muy numeroso, puede ser 8 o 10, y que sean los verdaderos protagonistas ya de aquí hasta final de etapa y los que tengan opciones de ganar la clasificación general. Los que conocemos el puerto del Escudo, aunque no lo conozcamos por haberlo subido en bicicleta, por haberlo subido en coche, cuando nos hemos desplazado, bueno, se puede ir, porque se puede ir por varias vías hacia Santander. El puerto del Escudo es un puerto incómodo para subir en coche, no me quiero imaginar subiéndolo en bicicleta. Es un puerto además en el que muchas veces, también depende de la época del año que viajes, hace muchísimo frío, porque puede hacer mucho frío, puede haber precipitaciones, es verdad que a estas alturas, y se supone que mañana no va a haber ese problema, pero es un puerto muy duro y además, lo has mencionado muy bien, José, es que hay 6 regalitos antes. Exacto, o sea, que te va, no son duros, pero te van minando. Pero al final te van castigando y si al final los recorridos los hacen duros los ciclistas, si se impone un fuerte ritmo y mañana hay pelea, pues se puede llegar al Escudo y el Escudo puede hacer muchísimo daño. Además es que, vale, el Escudo creo que al final oficialmente son 9 kilómetros, 9-10, pero es que ya se empieza a subir desde mucho antes. Bien, no pica, no son porcentajes muy duros, pero ya tenemos un porcentaje, la carretera pica hacia arriba, te va castigando y al final pues estamos hablando de esos puertos largos, puertos históricos que siempre por las vertientes pues no han formado parte de la Vuelta Ciclista a Burgos, pero que vemos que ahora pues ya empiezan a formar parte y yo creo que son alicientes. El año pasado fue Orduña, que fue una auténtica bestialidad. Tremendo. La gente que había en Orduña, espectacular. Orduña. Y yo creo que mañana el Escudo pues también va a ser espectacular. La gente que pueda ver, tanto cántabros como aficionados burgaleses, como incluso aficionados vascos. Sí, porque mañana se suben así de vuela pluma, ¿no? Así a bote pronto. Nada más salir ya tienes Bocos, que es verdad que es cortito, pero luego hay que subir el Alto de la Hoya, hay que subir Ojo Guareña, hay que subir Retuerta 2 veces, hay que subir Estacas de Trueba, que es verdad que es un puerto de tercera, pero es un puerto muy largo, de 11,7 kilómetros, y luego pero es mínima la pendiente. Es mínima, sí, un 3%, pero ya te va quemando, ¿no? De hecho tiene más pendiente Retuerta, la segunda subida de Retuerta. Que Retuerta es muy corto. Retuerta es cortito, pero es que duro. Retuerta se sube, por lo que veo aquí, por 2 vertientes, una 3,4 kilómetros con una pendiente del 4,3, puerto accesible, pero es que la segunda es una pendiente, es mucho más corto, 1,8 kilómetros, pero un 7% de desnivel, que esto ya empiezan a ser para los mayores cuando estamos viendo a los escapados entrando en Prado Luengo. Bueno, casi saliendo ya. Casi saliendo, el puerto del Escudo. Han hecho ya el giro y ya encaran dirección hacia... Mañana la organización cataloga el puerto del Escudo como 7 kilómetros, pues 9% de pendiente. Es lo que te decía, pero ya pica desde mucho antes, pica. En Cambasaguas ya va picando y ya la cosa ya va marcando. Estamos viendo esas perspectivas aéreas de la villa de Prado Luengo, con solo ya 32 kilómetros para el final de esta segunda etapa. Recordamos 5 hombres en fuga: Rodrigo Álvarez del Burgos Group del PH, Javier Ibáñez, Beltrán de Salazar del Caja Rural Seguros RGA, Ryan Bulahoy del Total Energies, Diego Uriarte del Kern Pharma y Yago Aguirre del Euskaltel Euskadi. La diferencia ha llegado a ser, en el inicio de la fuga, de más de 2 minutos, ahora ha bajado hasta menos de 50. Está empezando a apretar el pelotón y lo ven 42 segundos al paso del grupo principal por Prado Luengo, un grupo principal del que sigue haciendo su trabajo el equipo Visma, principalmente suelen ser tanto Steven Kruijswijk como Team Rex los que, al menos ayer, fueron los que se dejaron todo por echar abajo la fuga. Básicamente fueron ellos dos y Aimar Echeverría, que entraba de vez en cuando a dar algún relevo, pero fue prácticamente el Visma el que hizo todo el trabajo. ¿Tú ves alguna opción para algún corredor del Visma para este final? Hombre,
que ellos tienen claro que tienen un favorito para la jornada de hoy, eso parece claro. Si no, fíjate ayer, si no hubieran trabajado, hoy están trabajando. Y claro, yo quisiera ver la condición de Nordagen. De Nordhagen. O de Nordhagen, ¿no? Sí, del de Jorgen Nordhagen, la verdad es que... Sí, del noruego. Exacto, yo creo que ese a priori debería ser su punta de lanza en el día de hoy, ¿no? Que es un hombre jovencito, pero que ya ha hecho cosas muy bonitas, muy interesantes en el ciclismo profesional y que creo que es, de aquí a un par de añitos, va a ser el otro hombre fuerte, ¿no? Del Visma, ¿no? Ahora ya sabemos que es Vingegaard, pues bueno, pues tienen pues esa segunda alternativa que es este corredor noruego. En principio debería ser el hombre clave del conjunto Visma en el día de hoy. También ayer repasábamos buena parte de la nómina de favoritos. No llegamos al equipo Astana, que sigue teniendo ahí a un corredor que me gusta mucho y que además siempre suele cumplir cuando viene a estas carreras, que es Lorenzo Fortunato. Segundo el año pasado, Lorenzo Fortunato, que hizo una muy buena última etapa hasta que, pues lógicamente ahí se impuso Isaac del Toro. También, y hablábamos del equipo Movistar. El equipo Movistar viene quizás, pues, por ejemplo, Nairo Quintana viene pues a disfrutar, porque es a lo que viene ya el colombiano. Recordemos que se retira al finalizar la temporada. Y luego pues ha traído pues, un buen llegador, como es Rui Adrià, un gregario de lujo, además un tío súper abierto, como pudimos comprobarlo ayer, Jorge Arcas. Y luego está Juanpe López, que, bueno, Juanpe López siempre se deja ver en alguna vuelta de estas, el corredor del Movistar. Hoy seguro que le vamos a ver. Y luego, en la última subida seguro que le vamos a ver. Y luego están Fernando Pescador y también Albert Torres. Veremos a ver Juanpe López, que también es un corredor que le gusta. Es buen escalador. Es buen escalador, pero claro, aquí la incógnita es saber cómo viene Enric Mas o cómo viene Nairo Quintana, ¿no? Pensando más en el futuro, sabemos que Enric Mas viene a coger kilómetros de cara a la Vuelta a España. Yo creo que la incógnita es Nairo Quintana. Nairo Quintana que el puerto le viene bien. Claro. O sea, acorde a sus condiciones, la vuelta le viene fantástica. O sea, tal como es esta Vuelta a Burgos, con el final de hoy, la jornada de mañana y las lagunas de Neila, pues le viene fantásticamente bien. Pero Nairo Quintana es una incógnita saber cómo está. Si el hombre se encuentra metido en carrera, se ve bien y demás, pues puede hacerlo muy bien. Un Nairo Quintana que recordemos el año pasado también estuvo presente en la Vuelta a Burgos y se caía. Hubo aquella jornada que se cayó en la neutralizada en aquella etapa que terminaba en Valpuesta, pero en la propia neutralizada aquí en Burgos se cayó en un choque que tuvo, en un contacto, en una acción con el coche de su director deportivo. Siguió en carrera, pero al día siguiente se tuvo que retirar después del golpe fuerte que se dio. ¿Cómo estará Nairo Quintana? Pues yo creo que es una de esas grandes incógnitas que nos tiene que despejar hoy el Valle del Sol. Mira, ayer también nos decían que donde se montan unas buenas grupetas de entrenamiento cada vez más en Andorra, porque de hecho el 60% conocido de la plantilla del Movistar reside en Andorra, porque ofrece, amén de otros beneficios que aquí no vamos a ponernos a analizarlos, ya saben ustedes por dónde van los tiros. Beneficios económicos. Eso es, así de claro. Cada uno, además yo soy de la opinión que cada uno vive donde quiere, o donde puede, en este caso donde quiere. Tiene montaña para entrenar y luego, claro, hay un detalle que a veces se olvida, es que si necesitan entrenar en llano o en contrarreloj, tienen la Seu d'Urgell a 2 pasos y se bajan a la Seu d'Urgell a hacer entrenamientos en llano, ¿no? Para hacer contrarreloj. Y luego también se les preguntaba por este tema de las famosas concentraciones en altura, que también nos decían desde el equipo Movistar, dice, a ver, que aquí hay que hacer un matiz, que la concentración en altura lo que cuenta no es entrenar en altura, es dormir en altura. Se entrena, ya nos dijeron que van 2 veces al año, una Sierra Nevada, y cuando hace bueno van a Andorra, entrenan abajo, a pie de montaña, y luego suben a dormir a más de 2.000 metros. Así que ahí es donde se consigue lo que se busca con la concentración en altura, cuando duermen en altura. Y luego que afecta diferente a los cuerpos, porque hay corredores que vienen en altura, vienen a correr a Burgos y vienen como una bomba. O sea, vienen pletóricos. Y hay otros corredores que han hecho lo mismo, que vienen después de estar una semana o 15 días
trabajando en altura, llegan a Burgos y sin embargo hasta transcurrido 3-4 días, incluso una semana, el cuerpo no le rinde, ¿no? Que luego eso también depende de cada cuerpo y lo tienen perfectamente estudiados todos los equipos. Han superado la población de Santa Cruz del Valle Urbión, dirección ahora a Valmala. Santa Cruz del Valle Urbión, que para los aficionados a la montaña es un punto de partida de grandísimas sendas, ¿eh? Estamos ya en todo lo que es la Sierra de la Demanda y la verdad que si los buenos aficionados al monte, a la montaña, saben que de Santa Cruz de Valle Urbión se pueden hacer rutas realmente espectaculares. Bueno, y aquello, si no me equivoco, es la meta. Sí, yo diría que eso es la subida al Valle del Sol, sí, eso parece, porque yo la recuerdo he subido muchísimas veces, yo a Valle del Sol, a Pineda de la Sierra, al albergue, ¿no? Que había ahí incluso para recoger a los visitantes, ¿no? ¿Al pantano no has ido a bañarte? Al pantano también, sí señor, al pantano también. Al pantano yo he ido a bañarme y a hacer piragüismo, fíjate, que fui con el colegio, como son, hay que decirlo, pero luego por tema turístico siempre me ha gustado, en la zona de la Sierra de la Demanda. Y el Valle del Sol, pues, tiene una subida además, a mí siempre me ha gustado mucho porque tiene mucho árbol, una subida como muy natural, por decirlo así. Y veremos a ver cómo se ve esto. El pelotón muy tranquilo, ahí sí, pero aquí ya es una de las subidas que hay antes de llegar a Valmala. Ahora es un recorrido un poquito rompepiernas, ¿no? Cuando ya lleguemos a Valmala ya empieza la subida constante. Bueno, son subiditas, pero que empiezan también a pasar factura. Y bueno, se mantiene esa diferencia por debajo del minuto. La carrera está totalmente controlada por los de atrás. Y los de adelante pues dejando hacer, dejándose ver y ganando kilómetros, ganando protagonismo y tomando imágenes de televisión. Eso es, ahí estamos viendo eso, los hombres del UAE, los del Visma, el Casey First, tenemos al líder de la vuelta, a Matthew Brennan. Quiero ver también a Jayvine, ¿eh? A ver qué tal. La potencia física que tiene el corredor australiano, que yo siempre le voy a recordar, ganando la contrarreloj de Pampliega. Y no sé si fue en esa, no fue en esa vuelta, que fue en la anterior, pegarse un calegazo bajando, creo que acaba de bajar Picón, bajando Picón, ¿no? Y se metió un golpe. Y el año que ganó en Pampliega venía precisamente de haberse dado un calegazo tremendo en la Echulia. En la Echulia, sí. Donde se cayeron todos, se cayó Benepul, se cayó Vingegaard, se cayó Elte también fue uno de los que se cayó. Y bueno, se cayó, pero bien. Sí, y se hizo muchísimo daño. Yo me acuerdo de verle, después de su caída en Burgos, no sé si fue bajando Picón o en una etapa que Picón era uno de los puertos intermedios, y luego en otra bajada se cayó, que dicen que es uno de los grandes debes que tiene Jayvine, el dominio técnico de la bicicleta, y al día siguiente correr el maillot del UAE negro y blanco, completamente lleno de pomadas. Y ya, como se suele decir en el argot, empezamos a tener ya cadáveres de la escapada, que poquito a poco van a ser cazados por el pelotón. El primero que se ha quedado ha sido Yago Aguirre, el corredor del Castel Euskadi. Sí, los cuatro de delante, los que quedan ahora, que son Rodrigo Álvarez, Javier Ibáñez, Ryan Bulajoit y Diego Uriarte, pues han conseguido dejar atrás a su compañero, a Yago Aguirre, que ya sumó puntitos en la clasificación de la montaña, que eso también es el objetivo. Y están ya en las primeras estribaciones de lo que es este Alto de Valmala. Recordemos, un puerto con una longitud de 4 kilómetros 300 metros, que tiene una pendiente media del 5% y que sin duda, pues digamos, la zona más complicada es la zona intermedia con un kilómetro al 5% y otro kilómetro al 6%. Como dato estadístico, es la 7ª vez que se pasa este puerto en toda la historia de la Vuelta Ciclista a Burgos. La primera vez fue en el año 1989 y el primero en coronarlo fue un corredor de la ONCE, Xavier Aldanondo. La vez que se pasó este Alto de Valmala fue en el año 2018. 2018, la última vez que se pasó por Valmala, bueno, como nos han dicho, ¿no?, en la organización, redescubriendo o readaptando o volviendo a meter, como quieran ustedes decirlo, estos recorridos por la Sierra de la Demanda, con este final que no se sube, lo recalcamos, no lo ha comentado José Arturo Castro, no se sube desde el 2015, la meta en el Valle del Sol. También otro detalle que ayer nos llamó mucho la atención, claro, a los que no conocíamos tanto el mundo del ciclismo, es, José, el mundo de la nutrición, el mundo de las comidas. Ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Cada año está cambiando. Cada año está cambiando, y cómo al final, es que nos lo decían así, el corredor acaba la etapa, llega al autobús,
se quita la ropa, se ducha y antes de sentarse, bueno, se pone los pantalones estos que se pueden llevar ahora de presoterapia, de crioterapia, estos que se ponen hoy en día, pero antes de sentarse en el autocar tienen que merendar, o sí, merendar, hacer el almuerzo, y que cada uno le pueda tocar 200 gramos de... Se pesa absolutamente todo. De ñoqui de patata, a ti por no sé qué, 300 de arroz con salmón, que cada uno lo tiene medido al milímetro. Movistar nos dijo, dice, en la Vuelta a Burgos tenemos un nutricionista, uno, pero es que en el equipo hay uno por cada 4 corredores. Pero esto que igual te puede sorprender, o sea, estamos hablando ya de ciclismo profesional, pero al más alto nivel. Pero tú vas a una carrera ya de alto nivel en España, una Vuelta a Castilla y León, Vuelta a Zamora, Vuelta a Madrid, que son grandes carreras de la categoría Elite Sub-23, y en los desayunos ya todos los corredores lo llevan, hay muchos que llevan su báscula y saben que tienen que tomar tantos gramos de esto, tanto de esto y tanto de esto. O sea que ya no solo en la alta competición como es una carrera como esta, ¿no? Como es la Vuelta Ciclista a Burgos, que estamos hablando de los mejores corredores del mundo, de los mejores equipos, sino que ya en categorías, vamos a decir, de formación, como es Élite Sub-23, ya los propios corredores lo tienen muy controlado. O sea, eso es. No es como antiguamente que era, ¿qué desayuno? Pasta, no quiero pasta, arroz. Y de segundo, pollo. Pero y de tercero, arroz. Y de postre, pasta. No, eso es. A ver, se sigue comiendo pues, mucha pasta, mucho arroz, mucha pechuga, pero también está ahora todo controlado. Controladísimo, sí, por los nutricionistas. De hecho, mira, en esta charla que tuvimos con algunos de los corredores, había un corredor muy joven, muy Rulli Adrià, y otro que ya sabe mucho de qué va esto, que es el de Sabiñánigo, el ostense Jorge Arcas. Y nos decía Jorge Arcas, dice, yo veo a los chavales que vienen de 16, 17, 18 años, que van, que no salen, que todo medido, que si tienen que comer, te dice, y le preguntó uno de los que estábamos allí, los invitados. Dice, ¿y tú qué hacías? Dice, yo, cuando tenía 18 años, deseando correr un sábado. ¿Por qué? Dice, porque así podía salir con los amigos. Dice, yo salía, yo me lo pasaba bien. Pero claro, esto ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y, como te digo, o sea, ya ves en competición junior, estamos hablando de junior, ya no me voy ni a Elite Sub-23, me voy a competición junior, lo ves, o sea, que también hay un control, comidas, los corredores que destacan tienen su propio preparador físico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es el nivel, digamos, de especialización al que ha llegado el mundo del ciclismo, no a nivel profesional, que ya estaba, sino a nivel de categorías de formación, es espectacular, es una auténtica locura. Como también nos decían ayer, cuántos grandes talentos, con todo para llegar a la élite, se han quedado por el camino porque no han tenido o no han querido, ¿no? También eso pasa, la fuerza de voluntad de hacer todo el sacrificio que requiere el ciclismo profesional o el deporte profesional, porque hemos visto grandísimos talentos que pues o no han llegado a lo que se esperaba porque decisiones de vida, totalmente aceptables las unas como las otras. El deporte profesional es muchísimo sacrificio. Y hay deportistas que deciden que... Y hay gente que tiene condiciones, pero que no, pues mentalmente o por sus condiciones, por lo que sea, pues no están dispuestos a hacer ese sacrificio o no son capaces de hacer ese sacrificio. Y bueno, y lo hemos visto. Es lo que se dice, muchos por su mala cabeza podían haber ganado muchas cosas y sin embargo, pues bueno, no han sido capaces de ganarlo precisamente por lo que te estoy comentando, por lo que tú estás comentando. Efectivamente, está cayendo ya definitivamente la fuga, van a alcanzar en breve a Rodrigo Álvarez, al corredor del Burgos Burpelet BH, porque se han quedado solos en cabeza Ryan Bulahoit, el francés, y Diego Uriarte, el corredor del Kern Pharma, pero son solo 25 segundos de ventaja sobre el pelotón, que ha pegado un buen mordisco en esta ascensión al Alto de Valmala. Bueno, pues el burgalés que lo ha hecho muy bien, Lo ha hecho muy bien Rodrigo Álvarez. Recordemos que tenemos dos burgaleses en esta edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. Está Mario Aparicio, uno de ellos, y el otro es Rodrigo Álvarez. Los dos burgaleses están en el equipo del Burgos Burpelet BH y, oye, chapó, se ha metido en la fuga, ha conseguido minutos de televisión, ha dado protagonismo a su equipo
y se supera lo que es el Alto de Valmala. Que ha pasado en primer lugar Ryan Bulajoy y en segundo lugar lo ha hecho Diego Uriarte, el corredor del equipo Kern Pharma, y el pelotón, pues nada, a punto ya de dar caza a Rodrigo Álvarez, y veremos a ver en la bajada, pero tampoco parece que vayan a dejarle mucho más a la escapada. No, ahora ya el ritmo es un ritmo mucho más exigente. Ya hemos visto cómo se empiezan a quedar ya varios corredores, se han quedado gente de el Visma, se estaban quedando también gente de otros conjuntos. O sea, el ritmo ya es muy más exigente y precisamente es el conjunto del Tudor, es el que está ahí trabajando. Un Tudor que debería en principio trabajar para Mati Rondel. Para Mati Rondel, sí. Ahora es Barbar. Está en esas primeras posiciones, es el segundo, que es el que en su día fue campeón de Estados Unidos, pero mucha confianza porque el Tudor ha tomado el relevo a Visma y está ya imponiendo un ritmo bastante importante, y se puede observar ya cómo se ha estirado mucho el pelotón y cómo poquito a poco se van desgranando unidades, se van quedando corredores descolgados en esta etapa donde pues también la longitud, 178, el ritmo, eso es muy importante. Calor. Y el calor, empiezan a pasar factura. ¿No? Las piernas empiezan a doler, el cansancio se acumula, y como también nos decían, ahora solo a estas alturas los corredores están acostumbrados, pero sobre todo en etapas largas, llega un punto en que lo único que te funciona es la cabeza, que el resto ya va al límite absoluto, y estos corredores hay que reconocer que llevan desde el kilómetro 4, que llevan más de 140 kilómetros escapados. Los 5 hombres que han iniciado la fuga, vemos que ahí como ha hecho el saltito, Ryan Bulajoy para esquivar el Badén, y ahí está, intentando mantener viva la escapada el corredor francés junto a Diego Uriarte, al hombre del Kern Pharma. Parece que hay... Pasando por Alarcia ahora mismo. Y ya, pues, ojo, que en breve vamos a ver ese giro, dirección izquierda, dirección lo que va a ser ya Pineda de la Sierra. Y muy atentos porque tenemos un sprint bonificado, un sprint bonificado que está situado a tan solo 14 kilómetros de la llegada. No está en ninguna población, sino que está digamos, en mitad de la carretera. Y recordemos que ese sprint bonificado otorga segundos de descuento en la clasificación general de 3, 2 y 1. Si existe estos sprints bonificados, tanto a mitad de recorrido, hay que recordar que también existen en la llegada. El reglamento permite que, si existen esos sprints bonificados, en la llegada tienen que ser 10 segundos, 6 segundos y 4 segundos, al primero, al segundo y al tercer clasificado, y luego ya la organización pues tiene un par de opciones. Si solo pones uno, como es aquí en la Vuelta Ciclista a Burgos, tiene la opción de que sea 6, 4 y 2, o la opción de que sea 3, 2 y 1. La Vuelta Ciclista a Burgos ha optado porque sea 3, 2 y 1. Si pones 2 sprints bonificados o más, en principio 2, entonces ya obligatoriamente tienen que ser 3, 2 y 1. Pero como te digo, aquí en Burgos, desde hace 3 campañas es que se están bonificando las líneas de llegada y hay sprints bonificados, y por tanto, y siempre se ha optado precisamente por 3, 2 y 1 segundo. Veremos a ver si hay lucha. Veremos a ver, sí. Entre estos dos corredores, que uno de ellos ya tiene una victoria en el campo profesional, que es Diego Uriarte, el corredor navarro del Kern Pharma, que tiene una etapa de la Vuelta a Andalucía del 2025. Ryan Bulajoy es un corredor que ha hecho cuarto en la Vuelta a Holanda, sexto en el Tour de Marruecos, un corredor que no ha conseguido todavía estrenar su palmarés en el campo profesional. El ciclista francés formado en el equipo amateur, luego fue Stallare del propio conjunto Total Energies, que es el que le ha dado la oportunidad de dar ese salto al ciclismo profesional. Cuando vemos, bueno, esto es una maravilla, el embalse de Uzquiza, qué maravilla de... Es que a mí este tipo de imagen, ¿no? El agua, la naturaleza, me encantan. Y yo además, debo decirlo, yo he pasado aquí muchos ratos de mi infancia y me lo pasaba genial aquí, el embalse que... Aquí me traían a mí todos los domingos a darnos un baño y a pasar el día, a comer. Y ahora ya no sé, supongo que no estará permitido, pero en la parte superior subíamos la montaña porque estaba lleno de manzanilla. A coger manzanilla en la parte superior.
de donde nosotros solíamos aparcar, que bueno, pues yo creo que es más o menos por aquí, ahora mismo no te sé decir el lugar exacto, pero yo creo que era aquí, que había como una playita, todos los domingos, aquí veníamos y pasábamos el día, a mí se me hacía inmensamente largo, porque claro, un niño con 8 o 10 años, tú solo, pues vale, con tus padres y tus tíos, pero eso llevan otro rollo, pero bueno. Entonces cualquier excusa de subir arriba, coger manzanilla y demás, estaba muy bien. Y lo que sí que estamos observando, que por ahora, de los dos hombres que están por delante, permanece Ken Pharma, un Ken Pharma que está en una situación, recordemos, bastante delicada, porque la empresa farmacéutica ya ha comentado que no va a continuar. Palo duro. Palo muy duro. Y pues Juan Joroz ya también ha comentado, creo que fue en junio o julio, comentó pues a los diferentes corredores, al staff, a los auxiliares que pues tenían total libertad de cara al futuro a buscar otros equipos, a buscar pues cómo ganarse la vida, porque él lo veía difícil. Entonces, a día de hoy, lo que sí que se sabe, pues que algunos ya han encontrado acomodo. Por ejemplo, Iván Cobo y Diego Uriarte ya tienen un contrato de cara a la próxima temporada con el conjunto Movistar. Iván Sosa, que recordemos que está aquí en la Vuelta Ciclista a Burgos, un hombre que la ha ganado en 2 ediciones, pues ha fichado por el Education First, al igual que Urco Berrade. Ivonne Ruiz por el Bahrein. Marc Brustenga, el que ha sido mejor español en las 2 últimas ediciones de la Vuelta Ciclista a Burgos, tanto el año pasado como hace 2 años, está comprometido con el Caja Rural, al igual que Unai Iríbar. Y luego pues Iker Gómez y Sergio Romero parece ser que van a encontrar acomodo en el filial del Movistar. Pero bueno, todavía quedan pues muchísimos corredores que van a tener que intentar encontrar acomodo, porque como te digo, a día de hoy no existe este patrocinador, no va a continuar la próxima temporada, por tanto este equipo desaparecería. Juan Joroz, los que le conocemos sabemos que ya le conocíamos como corredor, es un hombre batallador, luchador, nunca daba nada por perdido, y como director o manager del equipo pues lo sigue intentando, sigue trabajando, sigue llamando a puertas. A día de hoy no ha habido una contestación positiva y bueno, pues él sigue siendo optimista. Lo que él te dice que a mí me quedan 3 opciones. Opción 1, si encuentro un patrocinador realmente rentable, seguir en esta categoría, que recordemos que está en la segunda división. Si no llego a encontrar ese patrocinador tan potente, pues encontrar otro patrocinador que me permita por lo menos seguir siendo profesional, pero ya en la tercera división, y si no, pues tendría que dejarlo, volver al equipo Elite Sub-23 y en el equipo Elite Sub-23, digamos, partir de nuevo para con esa base pues crear un equipo profesional, ¿no? El equipo Finisher. Pero pues veremos a ver qué sucede. Todavía hay tiempo, queda la Vuelta Ciclista a España, donde seguro que lo van a hacer bien. Están trabajando mucho precisamente para ser protagonistas en la ronda española, pero como te digo, la situación ahora mismo de Ken Pharma, de este conjunto navarro, está muy complicada. Esas que duelen, porque todos los que queremos el ciclismo hemos visto ese vídeo mítico, ¿no?, en el coche, que creo que era Juan Joroz además, celebrando la victoria de Pablo Castrillo, con ese vídeo que se hizo viral, ¿no?, con abrazándose todos en el coche después de esa victoria, y un equipo que ha sido trampolín para muy buenos corredores, muchísimos grandes corredores españoles que van encontrando su sitio en el pelotón profesional gracias a este tipo de equipos. Nosotros no somos quien para juzgar, y que Pharma tomará sus decisiones y tendrá sus motivos, decisiones de empresa. Es decisión de empresa. Las empresas, oye, pues hacen sus cuentas, hacen sus números, deciden, oye, pues no podemos seguir por aquí, hay que buscar no sé qué. Decisiones de empresa, ni para bien ni para mal, ¿no? Cada uno decide en la medida pues en la que hagan números. Pero ojalá, no voy a decir toco madera, pero este mundo del ciclismo está muy loco. O sea, el año pasado vimos como 2 equipos de la máxima categoría se fundían, que está aquí precisamente, el Lotto Intermarché, ¿no? Eran 2 conjuntos, pues al final se fundieron en uno. Estamos viendo como pues hay entidades como el Red Bull, que está entrando de forma potente en el ciclismo, y como tenemos ese Red Bull, y ojo que ha entrado, todavía se está dejando ver, pero va a entrar, yo diría que ya ha entrado también en el ciclismo femenino, el conjunto de FDJ, el equipo de Demi Bollerin. En fin, ya ayer que había una crono,
los cascos, todos eran con la publicidad precisamente de Red Bull. En fin, hay entidades que sí que están entrando, pero por contra, lástima que no haya más entidades que puedan entrar a patrocinar. Sí es cierto que es un deporte caro. Es caro. O sea, al nivel ahora mismo de profesionalización que hay, pues bueno, pues un Ken Pharma no te sé decir a mí los corredores que tiene, espera, te lo voy a buscar. Pero yo creo que está en torno a unos 15, a unos 25 corredores la actual plantilla. Claro, si hablamos de 15, de 25 corredores, pues estamos 25, efectivamente. Pues estamos luego imagínate. Igual 70 personas, lo que conforma todo lo que es el organigrama. Entonces, claro, son muchas familias las que ahora comen esto. Se pueden quedar precisamente sin su pan. Y eso es lo que más duele, ¿eh? No quizás tanto un equipo pues que, oye, por motivos de ausencia de patrocinador pues deja de competir en el ciclismo profesional. Eso es una desgracia, pero sobre todo no hay que quedarse solo con el equipo, echa el telón, no, el problema es la gente que está detrás de ese equipo que, como bien comentabas, pues Arturo, los corredores se encuentran acomodo, cada uno a su nivel. Los auxiliares, depende, mecánicos, está muy valorado el mecánico español, eso sí que es muy cierto, pero es que hay que buscar un trabajo. Y siempre es una época... Son muchas familias. 70 familias son muchas familias. Y siempre buscar trabajo siempre es algo, entre comillas, cuando no estás con trabajo tienes que buscarlo, es una fase dramática hasta que lo encuentras. Porque, al fin y al cabo, necesitas tu salario, ¿no? Necesitas llevar un sueldo a casa para mantener familias, ¿no? Y eso es lo que hablábamos. Pero es que lo que hemos comentado, ¿no? Tú decías patrocinadores que hacen lo que pueden, como puede ser Ken Pharma durante estos años. Luego tienes patrocinadores que están dando con fuerza, Red Bull, también el equipo femenino. Equipos Estado, que yo lo voy a decir mal, va a sonar mal, que ponen el dinero porque se aburren, porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Porque tampoco puede ofrecer mucho a nivel turístico los Emiratos Árabes Unidos, pero lo ponen. Equipos de millonarios que también se aburren. Sí, el Ineos, sin ir más lejos en su momento. El Net Company, Ineos, efectivamente. Grenadiers. Sí, que es un señor, que nos decían ayer, es un señor que se aburre y gana dinero con la industria química y pone dinero. Y acuérdate que, bueno, tiene una industria química potentísima y también estuvo en el negocio de los coches. Sí, también. Que sacó aquellos vehículos que eran como todoterranos, parecidos a los Land Rover Defender, que los llamó Grenadiers, como que Ineos Grenadiers, que los quería meter también en el mundo del ciclismo, pero que parece ser que la cosa no funcionó. Y bueno, y un equipo... Pero fíjate, este año también ha buscado que vengan las perrillas por otro lugar, Tenemos el Net Company. Net Company, a ver. Ineos, o sea, ya tiene un patrocinador principal y Ineos queda como, segundo. Una cosa es que el mecenas tenga dinero y otra cosa es que tenga el bolsillo roto. Eso al final todo el mundo se cansa de poner, No, y hace ¿cuántos años? No hace muchos. El Ineos era el equipo todopoderoso, el equipo que lo ganaba absolutamente todo. Sí. Luego pues se sustituyó por el Jumbo-Visma, ahora es UAE, que es el mejor equipo del mundo desde hace 2-3 años. Y bueno, pues, pero al final esto es como todo. Puedes tener suerte de tener un grandísimo corredor en tu plantilla y bueno, pues destacar, pero es que al final, si tú quieres hacer un equipazo, el equipazo se obtiene y se hace con dinero. ¿Y quién es el equipo que más dinero tiene aquí? El UAE. equipo Estado. Yo no sé decirte ahora mismo el presupuesto, pero es una auténtica barbaridad. Bueno, a ver, es que... auténtica barbaridad. El equipo Estado siempre juega con una ventaja. No es el único equipo Estado que está aquí, pues hay otro, pero es que ese otro no pero Astana no es lo mismo. Porque Astana, de hecho, lleva XDS, que también es un patrocinador, eso también hay que decirlo. Pero el UAE, pues oye, tiene la suerte de tener el equipo respaldado por un Estado, pues mira, me lo esperaba. No, o sea, me esperaba esta cantidad, pero no tanta. 60 millones de euros. Yo calculaba 50, pero fíjate, y 60. Y ten en cuenta que está un señor que gana 8 millones. 50 millones de euros, ¿eso cuánto es en pesetas? Pues no me atrevo ni a calcularlo. millones de pesetas. Mira, ha habido caída, Sí, ha habido uno que se ha ido fuera, se ha ido a la cuneta. Ha habido ahí caída, vamos a ver si le podemos ver al corredor. Sí, se ha caído, pues su nombre del UAE es Pablo Torres. Es Pablo Torres, el corredor del UAE, que parece que está bien, parece que puede continuar. Es que, si no me equivoco, Tadej Pogačar están en el entorno de los 8 millones de euros.
El madrileño se ha caído, pues no, es que... 60 millones de euros tiene la estructura del equipo UAE que... ¿Y tú no lo tienes suelto para el año que viene patrocinar a un equipo? No tengo suelto, me faltan bastantes ceros. Además de que se habla de que un presupuesto medio pueden rondar, de un equipo puede andar entre 30 millones, que juega el doble. Pero claro, es que eso es lo que tiene, es un equipo estado, oye... Ahí veíamos la repetición, como se ha salido pues prácticamente sin incidencia. Pablo Torres, otro de los jóvenes valores del ciclismo, 20 añitos tiene nada más y nada menos. Sí ha llamado la atención de un equipo como UAE. Hombre, no solo ha llamado la atención, sino que este corredor ya en el año 2024 estaba en el equipo, lo que se llamaba conjunto de la generación Z, digamos el conjunto filial del UAE, ya esa temporada fue capaz de ganar 2 etapas del Tour del Porvenir y bueno, pues es un hombre que ya el año pasado también estuvo en el podium del Giro de Abruzzo, que ha hecho cosas ya muy interesantes, que ha llamado la atención de uno de estos grandes y que tiene contrato hasta 2030. Pues ojo, atando el futuro en el equipo UAE con ese contrato hasta el 2030, que lo he dicho, un equipo como este, aunque tenga muchísimo dinero, no lo va a regalar, eso está muy claro. El equipo UAE, que por cierto ayer me fijé en el dossier de etapa y vimos que hubo 2 sanciones, uno por no seguir las instrucciones de reglamento en cuanto a los vehículos. Las instrucciones del régimen disciplinario y de movimientos de los hubo vehículos. Otra que en teoría le tendría que haber caído a un corredor del UAE porque tiró el bidón fuera de las zonas especificadas, sí, pero como no se pudo identificar al corredor, la multa le cae al director deportivo. Efectivamente, eso es algo que viene recogido. En los últimos años pues, se ha hecho mucho hincapié precisamente por el tema de medio ambiente, se han creado las ecozonas, etcétera, y en la Vuelta Ciclista a Burgos tiene sus ecozonas, que son unos espacios donde los corredores se pueden deshacer de pues, lo que tengan, vamos a decir, desechos. Pues el sobrecito del pastelito, el contenedor de lo que puede ser el gel, etcétera. Entonces tú hay el bidón. Entonces, a su vez también los bidones, también te puedes deshacer de ellos. ¿Dónde? Pues generalmente en núcleos de población o en sitio donde ves que hay aficionados que puedan recoger ese bidón y llevárselo a casa. Aquí, pues lo tiró en una zona donde ni había aficionados ni estaba en zona de eso. El comisario que se percató vio y supo que era un corredor de tal equipo, no pudo identificar al corredor y por ello se mete la sanción a su director deportivo. En este caso a Marco Marcato, al que le cayeron 200 francos suizos. Y también hubo 2 advertencias a 2 motoristas de fotógrafos. No cartulina amarilla. Por cierto, ya que esto que sale de la cartulina amarilla, hay que decir que en una vuelta como la Vuelta Ciclista a Burgos, desde esta temporada ya se pueden sancionar con cartulina amarilla. Con cartulina amarilla. La cartulina amarilla se creó, creo que hace 2 temporadas, a partir de agosto. Se probó desde el 1 de agosto durante ese año y únicamente era válida para competiciones de la máxima categoría, de UCI World Tour. El año pasado estuvo igual, ya desde el principio de temporada, máxima categoría, UCI World Tour, y a partir ya de este año se amplía también a las carreras de UCI 2.0, 2 Pro, que es la Vuelta Ciclista a Burgos, o carreras de un día, tanto de UCI World Tour como de 1 Pro. Por tanto, aquí en Burgos, si así lo estimara pues el Colegio de Comisarios, que recordemos que hay VAR, que en Burgos hay VAR. Eso es. Tenemos un árbitro, creo que es belga, que está presenciando en línea de meta en un camión de la UCI, tiene todas las pantallas de todas las cámaras que ahora mismo van en la vuelta, que recordemos son 3 motos y un helicóptero, pues él lo está viendo todo y si ve alguna acción punible, pues se reunirá luego con el presidente del jurado y con los 2 adjuntos, con Dempere y con Jordi, y a partir de ahí pues pueden tomar esas decisiones. Recordemos que ya en la vuelta femenina de este año ya se ha aplicado más de una cartulina amarilla, incluso a una de las corredoras. Todavía en Vuelta Ciclista a Burgos no se ha aplicado, pero que se puede aplicar. Vemos, por cierto, que ya la fuga es de solo un hombre, Ryan Boulahuit, el corredor francés, el hombre del Total Energies, ha sido alcanzado por el grupo Diego Uriarte, y hemos visto cómo para que llegara Pablo Torres ha descolgado UAE a Domen Novak. Ha bajado Domen Novak a hacer
la labor de tráiler, de agarrar a su compañero, bueno, tener un corredor como Novak para que te baje a ayudarte. Es que claro, si esto te pasa hace 50 kilómetros, pone problema. Pero porque claro, el ritmo es bastante inferior, ¿no? Pero claro, ahora, te pasa justo a 7 kilómetros o 8 kilómetros de meta, cuando el pelotón ya va enlazado, pues hombre, aunque estés en fila de coches, que eso también hay que decirlo, tú estás en fila de coches y puedes estar un tiempecito detrás del coche, luego adelantar y vas adelantando, vas recuperando en fila de coches, pero la cosa se hace bastante difícil. 7 kilómetros para meta. 7 kilómetros, sí. Para subir al Valle del Sol, y si te parece, vamos a recordar un poquito lo que pasó en el año 2015, Me parece perfecto. para que nuestros telespectadores hagan una idea de lo que podría suceder y lo que hablamos de distancia. Como decíamos, este puerto pues no es un puerto largo, es un puerto de 3,5 kilómetros, con un desnivel medio del 7,6%, y se subió por primera vez en el año primera y única, en el año 2015. Allí, la victoria, la subida échale aproximadamente en torno a unos 8 minutos y medio, 9. Entonces, la victoria correspondió a Miguel Ángel López, el colombiano, Superman López, a un segundo. O sea, quiere decirte que pegado. A un segundito entraba Dani Moreno, el corredor madrileño. A 4 segundos entraba un corredor que a nosotros nos gustaba mucho, por lo menos en nuestras retransmisiones, el francés Pierre Latour. Al amigo Isidro Revilla era fan de Pierre Latour, pero aquí le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo y pronto te queremos ver aquí, ¿eh? Venga. Miquel Scarponi también entró a 4 segundos siendo cuarto. Rein Tanamae perdió 8 segundos, el estonio, que a la postre fue el vencedor de la vuelta, después de hacerlo muy bien en las Lagunas de Neila. Jesús Herrada, 8 segundos. Rubén Fernández, a 10 segundos, fue séptimo. El Escayolas, que se le llamaba, el corredor de Movistar. Winier Anacona, octavo, a 16 segundos, y a partir de ahí pues ya se empezaron a abrir un poquito más las diferencias. Machado entraba a 21, el colombiano Rodolfo Torres a 24. Pero lo que te quiero decir es que no vamos a ver muchas diferencias, que nadie espere que haya, pero sí que va a haber que picar, el tiempo. Pero fíjate que ese año, al sprint, al final, la victoria se la llevó Miguel Ángel López por delante de Dani Moreno, un segundo de diferencia entre ellos. Cazado, Ryan Boulahuit, el corredor francés, pues por el que se lleva el premio a la combatividad, porque es el que más tiempo ha estado fugado, el que más lo ha intentado al menos mantener viva esa fuga. A 5,2 kilómetros ha sido alcanzado el corredor galo, y ahí vemos cómo ya se van colocando los equipos importantes en esa parte delantera. Vemos al Movistar, vemos también aquí a los miembros del equipo FDJ, el Grupama FDJ United, no sé si será un buen final para un corredor como Bastien Tronchón, es el que mejor está clasificado en la general, Bastien Tronchón. Un equipo que viene con Clement Bertet, con David Godou, Olivier Legac, Rémi Rochas, Bastien Tronchón, Rémi Gaumasi, Victor Luller, es con el equipo con el que ha venido ese Grupama FDJ. Donde estábamos viendo imágenes de Pineda de la Sierra, porque está a los pies de la ascensión. Una final, preciosa localidad, preciosa, muy bonita. Una localidad que además también tiene su historia con la emigración, ¿no?, a tierras latinoamericanas, y con la vuelta de indianos, ¿no?, de gente que volvía a sus pueblos de origen, si habían conseguido hacer fortuna, ¿no?, en sus viajes más allá del Atlántico para ganarse la vida, como era necesario muchas veces en aquella también época. hay mucha emigración. Preciosas villas también de indianos. De indianos, de los que tenían la fortuna de volver ricos de América, que muchos volvían sin nada. Que la inmigración, no hay que decirlo, la inmigración, el que migra, salvo que sea por una oferta de trabajo muy buena, casi nadie migra por gusto. Atentos, porque en prácticamente 300 metros va a arrancar el puerto. Y ojo, porque el primer kilómetro es el kilómetro más duro, es un kilómetro al 9%, y vemos unidades de Red Bull ahí ocupando estas primeras posiciones, trabajando precisamente pues para hombres que podrían destacar. Yo creo que Daniel Felipe Martínez, el corredor colombiano, es un hombre que lo puede hacer bien hoy, Giulio Peliciari, en fin, está Red Bull ocupando estas primeras posiciones. Y ahí lo vemos, comienza el puerto. El Valle del Sol. 3,5 kilómetros, primer kilómetro del puerto,
a una media del 9%. Vemos también bien colocado, de momento en la parte delantera del grupo al maillot morado, a Matthew Brennan, al hombre del equipo Team Visma, y vemos, se apartan los hombres del Bora, ya comienzan a hacer esa selección, se aparta el primer corredor que ya se ha quemado. Gianni Moscon es el que está ahora mismo ahí marcando lo que es ese ritmo. Bueno, bien, también unidades ahí de Caja Rural, bueno, y prácticamente todos los equipos, Education First, primeros compases. Pero bueno, ya ha empezado Red Bull Bora, bueno, se quita Gianni Moscon también, se quita Gianni Moscon. Demasiado pronto, Sí, quizás no iba con todas las piernas que necesitara el corredor italiano. Y vemos ahí cómo siguen apretando bueno, está haciendo buena selección de momento, 3 kilómetros. 3 kilómetros, se van quedando ya unidades, vemos ahí cómo van cediendo pues corredores. También vemos, por ejemplo, ceder a Gavin Glady, al corredor del conjunto Education First, también a Steven Kruijswijk, no es su guerra ya la del neerlandés. Bueno, está haciendo selección, está haciendo selección el Bora, que es el que quiere. Jefferson Cepeda también en esas primeras posiciones, ahí está valiente, el corredor del Education First. Bueno, es la gran baza quizás del Education First para hoy, ¿no? Un corredor como Alexander Jefferson Cepeda, que luego a veces viene el otro Jefferson Cepeda y no hay que confundirles. Pero me gustaría ver a Markel Belocchi, A Markel Belocchi, un chaval jovencito, hijo de Joseba Belocchi, en el Education First, que viene de ganar la semana pasada el Tour de Line. Y yo creo que tiene que estar por delante. Bueno, ahí se le ve precisamente. Ahí está, en esas primeras posiciones. De Casta le viene al galgo, veremos a ver cómo está el hijo del mítico Joseba Belocchi. Que no me extrañaría que estuviera por aquí. Seguro. Mira, ha cedido ya Matthew Brennan, tampoco era su guerra. No, él ha trabajado para quien tiene que trabajar y vamos a ver que... Vamos a ver si es para Jürgen Nordhagen, para el corredor noruego. No, Brennan ya tiene su regalito de cumpleaños anticipado, que es el maillot de haberse puesto de líder ayer. Vemos ahí también cediendo más unidades, bueno, es lógico. Él ya pensando en Briviesca. Sí, ya pensando en lo suyo, rascar puntos. Bueno, vaya trabajo están haciendo los hombres del Bora, Ayer era Aimar Echeverría el que entraba siempre a los relevos de Steven Kruijswijk, que prácticamente entre los dos tiraron la fuga abajo. Y ahí están colocados los hombres del conjunto alemán del Red Bull Bora-Hansgrohe, que hay que decir que ha sufrido la importantísima baja. Afortunadamente está bien. Y muy atentos también en esas primeras posiciones, corredores del Net Company Ineos. Ahí estaba Carlos Rodríguez. Tengo ganas de verla, Carlos. Oscar Onley, también me ha parecido que verle Oscar Onley, sí, que lo ha hecho bien Oscar Onley, algunas veces que ha venido aquí. También yo tengo ganas de ver a Carlos, a ver cómo está el corredor. Es otra de las incógnitas, ¿no? Sí, hubo mucha polémica porque no le llevaron al Tour de Francia, bueno, etcétera, se aparta otro hombre del Bora. Bueno, están haciendo un trabajo de relevos absolutamente brutal. Pues los corredores. Yo te diría que es Daniel Felipe Martínez. Sí, parece el colombiano. El que está ahora mismo marcando el ritmo. Sí, yo creo que es Daniel Felipe Martínez, sí. Pues bueno, está haciendo... Sí, pero no, juego... El gato y el ratón, se ha quitado y ahora entra... A ver qué le pasa. Y ahora entran los hombres de Ineos. Bueno, con sus opciones, con Edgar Onley, con Carlos Rodríguez. Bueno, estamos a solo 2 kilómetros, tampoco pueden apurar mucho más. No sé si es Brandon, creo que es Brandon Rivera. El hombre que está... Sí, me parece que es Brandon Rivera, el hombre que está tirando ahora mismo del grupo. Julio Ciccone ahí muy bien. Julio Ciccone también en la cuarta posición, también contaba bien posicionado. También contaba yo con él ahí. Está Bentulet también, maillot verde. Pues mira, se nos despeja una incógnita. Creo que está bastante despejada, pero bueno. Bueno, Mikel Landa está en su guerra. Está en su guerra, ha venido a hacer kilómetros el vitoriano. Y ahí sigue buen ritmo de Brandon Rivera, que es el que ha cogido el relevo de los hombres del Bora. Creo que, no sé si es el que lleva detrás es a Carlos Rodríguez. Pero es Brandon Rivera seguro, porque lo hemos visto en cámara, antes haciendo el gesto de darle el bidón a la cámara. Bueno, está haciendo buena selección, empezó haciéndola el Red Bull Bora. Estamos ahora dentro de lo que es el segundo kilómetro de ascensión. Este es un kilómetro al 7%. Hemos pasado un poquito más duro lo que ha sido los primeros tramos, que era 9%. Y a partir de aquí, casi hasta la meta, hasta los últimos 500 metros, el porcentaje es del 7%. Más corredores que se quedan por detrás. Fernando Diego Pescador, también veíamos a Matías Gafuri, el hombre del Picnic, pero está marcando buen ritmo, Brandon Rivera, llevando a un grupo importante de corredores.
a ese último kilómetro casi, muy bien colocado, repito. Oscar Olley, fíjate, fíjate qué bien colocado está. Y también lo he dicho, Ben Tullet, el británico del Visma, reconocido. Jay Vine está en la parte izquierda de la carretera, es el corredor de UAE. Es que se le ve además, que es muy grande. Se le ve grande y luego muy identificable con ese bigotito. Con el bigotito, sí, que hay que ver que es rubio y con bigote. Pues mira, hay movimiento, hay movimiento y creo que es precisamente Jay Vine, efectivamente es Jay Vine el que quiere probar fortuna. Oscar Olley es el que sale a su rueda. Muy bien, Oscar Olley, Giulio Ciccone. Bueno, Jay Vine ha probado y de momento le han respondido, Oscar Olley. Sí, pero se ha estirado, Se ha estirado mucho la cuerda. El grupo, efectivamente es Jay Vine. Bueno, Jay Vine, para este tipo de finales, quizás una subida clásica no es lo suyo, porque le falta a veces destreza técnica. Pero como venga con piernas, este tipo de finales lo sube perfectamente. Es un tío poderosísimo físicamente y ojo que... Se mueve Red Bull, Se mueve Red Bull, se kilómetro. Aparta Jay Vine, que no puede. Y vamos a ver, en este último kilómetro, quién rompe las hostilidades. Son los hombres del Bora otra vez, que parece que han ido a coger energías. Tienen su opción para Giulio Pellizzari. Ahí está. El corredor italiano del conjunto Movistar. Movistar que quería subir precisamente con 2 unidades. Me parece que es Mario Aparicio también el corredor de Burgos, el que está por... Sí, es Mario, muy bien. El que está ahí por la parte derecha de la calzada. Muy bien Mario, Muy bien Mario, Ayer que tuvo la mala suerte y afortunadamente no perdió tiempo del pinchazo, que pinchó en las cercanías de Burgos capital. Bueno, el cambio de ritmo ha sido brutal, Vemos... Carlos Rodríguez se queda, Carlos Rodríguez se queda. Mira, otra incógnita fuera, Carlos Rodríguez no está. ¿Ves? Otro que se va. Mira, y de hecho es que le está tirando de él Brandon Rivera, es que... Sí. Pero mira, yo esperaba un poquito más de Carlos. Carlos no está, Carlos no tiene el punto. Muy atentos a ver ahí el trabajo que está haciendo. Mira, Mario. Está subiendo Mario, Mario, que yo creo que quiere demarrar, Mario quiere el cambio de ritmo Mario, Quiere el cambio de ritmo Mario. Nos abre ahí el está. plano y quiere atacar ahí Mario. Está demarrando. Quiere atacar Mario Aparicio. Ahí está el corredor arandino, le sigue Oscar Olley, Giulio Ciccone. Son los 3 primeros ahora mismo. Enric Mas también muy bien posicionado. Enric Mas, los 2 hombres del Education First, que creo que son Jefferson Cepeda y James Shaw. Pues bueno, vaya cambio de ritmo de Mario Aparicio. Ahí está Mario Aparicio. Quiere atacar el hombre del Lotto Intermarché también. Oscar Olley. Ahí va el corredor del equipo Lotto Intermarché. Vamos a ver quién. 200 metros. 200 metros. El hombre Giulio Ciccone. Salta por la derecha. Giulio Ciccone y Oscar Olley. Giulio Ciccone, Oscar Olley. Ahí está Giulio Ciccone contra Oscar Olley, el italiano o el británico. El italiano o el británico va a estar muy igualado. El que no se rinda. Giulio Ciccone, no, Oscar Olley. Victoria para Oscar Olley, victoria para el corredor. Y me ha dado la impresión que Enric Mas ha entrado tercero, Muy bien Enric Mas, las cosas como son. Victoria para Oscar Olley, que vuelve a demostrar que muchas veces viene bajo el radar, pero cuidado con este corredor. Victoria para Edgar Oscar Olley, ahí le tenemos al corredor británico del conjunto Net Company Ineos. Seguro que su jefe está encantado por esta victoria de etapa. Es para estarlo, es para estarlo. Gran victoria de Edgar Olley por delante de un corredor muy importante como Giulio Ciccone. Es el corredor británico el que se lleva la victoria en esta segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. Victoria del corredor escocés. Ahí está Edgar Oscar Olley, el escocés, otro corredor que es muy joven, que tiene 23 años. Sí, no, pero es un hombre que quizá pues, se esperaba un poquito más de él, ¿no? Sí, tiene... Bueno, a ver, fue cuarto en ¿fue cuarto en el Tour del 2025? ¿Quiero recordar? Que no lo recuerdo ahora mismo, pero es verdad que no tiene muchas victorias. Sí, señor, fue cuarto. El año pasado yo sí que le recuerdo que... Cuarto. No, el año pasado sí que ganó una etapa en el Tour de la Vuelta a Suiza. Fue segundo en Guangxi y el año pasado también, digamos, lo que dices tú, fue cuarto. Top 10 en el Tour de Francia. Este año quizás se esperaba un poquito más de él. No, al final no fue al Tour de Francia porque la temporada ha sido un poquito difícil. Muy interrumpida, ha tenido problemas físicos y demás, no pudo estar en el Tour de Francia. Cuarto, detrás de Pogačar, Vingegaard y Florian Lipovic, que se hizo pronto.
Ahí está el ganador de la etapa, el corredor escocés, el de Kelso, que suma, creo que es su 4ª victoria en el campo profesional, la de Oscar Onley, porque tiene una etapa del Giro del Valle de Aosta, una del Tour Down Under y una de la Vuelta a Suiza. Son los triunfos profesionales, pues ahí le tenemos, al ganador de la etapa, como decías José Arturo, con ese reconstituyente con agua y alguna... Se supone que a algunos le debe ser como un jugo, sí. Es agua con bueno, reconstituyentes, ¿no? Aminoácidos, todo lo que suelen llevar este tipo de cosas. Y un jugo, algunos lo llevan de cereza y otros de remolacha roja. Bueno, para gusto los colores, ¿eh? Yo es que no puedo con la remolacha. Bueno, pues entonces para ti cereza. Sí, para gusto los colores. Fíjate. El ataque muy bueno de Mario, muy bueno el ataque de Mario. Bueno, al final, a ver, lo que tenía detrás era como para planteárselo, porque llevar a Oscar Onley, que fíjate, José Arturo, Oscar Onley ha reaccionado cuando ha visto moverse a Ciccone. Sí. Hasta entonces ha ido sentado para aguantar bien el ataque de Mario, pero luego cuando ha visto que el que venía detrás era Ciccone, ha hecho, y aquí me toca apretar los dientes, ahí como ha ido Ciccone muy fuerte, parecía Ciccone ahí, fíjate en ese plano, que iba a ganar, pero al final te comento, digo, el que aguante, el que resista, fíjate, le había remontado y vuelve a remontarle Oscar Onley, vaya victoria del corredor británico, que ha ganado, no vamos a decir con mucha suficiencia, pero ha ganado bien, Oscar Onley. Pero hay que quitarse el sombrero ante Mario Aparicio, también ante Jay Vine, que lo ha probado, quizás no tiene tampoco... A lo mejor era un ataque para probarse él, a ver cómo se veía, ha visto que quizás no consigue dejar atrás a los importantes y bueno, pues quizás hoy tampoco es su día. Y a ver si podemos confirmar, porque ya te digo que me ha parecido que finalmente Enric Mas ha sido tercero, entra muy pegadito a la parte izquierda de las vallas. Sí, ahí ya en esta imagen lo vamos a ver bien. Sí, ha pasado por delante del corredor del equipo Lotto, pero bueno, victoria de etapa, lo decimos para Edgar Oscar Onley, segundo Giulio Ciccone, tercero sí Enric Mas entra en tercera posición, y el corredor del equipo Lotto era Jarno Vidar, el que ha entrado en esa 4ª posición. También veíamos entrar muy bien, por cierto, a Jefferson Cepeda, al corredor del conjunto Education First. Bueno, ya hemos visto que... Han estado los que tenían que estar, pero sí que ha habido otros que tenían que estar que no han estado. Que no han estado, por ejemplo, Carlos Rodríguez, ¿no? Que Carlos Rodríguez, bueno, Mikel Landa quizás no se contaba mucho, pero Carlos Rodríguez, a ver, que lleva un año complicado, el corredor del Net Company Ineos, pero ahí vemos la cara de esfuerzo de los dos, de Oscar Onley, de Giulio Ciccone. Siempre es fácilmente, muchas veces reconocible Giulio Ciccone porque lleva el maillot abierto hasta el pecho, casi siempre, da igual la temperatura que haga, casi siempre va así. Y ahí vemos la cara del esfuerzo brutal de Edgar Oscar Onley, segundo Giulio Ciccone, tercero Enric Mas, cuarto Jarno Vidar, quinto un hombre del que no hemos hablado, que es Félix Gall. Muy bien Félix Gall, sexto Alexander Cepeda, séptimo, apúntate un tanto. Félix Gall sí que es uno de los favoritos, Séptimo, apúntate un tanto. Markel Velocchi, octavo Mathies Rondel, noveno, hay que quitarse el sombrero, Mario Aparicio, y décimo, el líder de la clasificación de los jóvenes, Björn Koert, el corredor británico, el hombre del equipo Team Picnic. Está precisamente el ganador de la etapa, un Edgar Oscar Onley, que bueno, tiene que estar lo primero agotado, segundo feliz. Y tercero, José, bueno, también su equipo, oye, ha hecho su trabajo durante la subida para hacer desgaste, sobre todo el trabajo de Brandon Rivera. Vamos a ver si podemos escuchar a Edgar Onley. I really wanted to come here, and yeah, the goal wasn't even just to win, it was just to get some racing in the legs, to be honest. And yeah, it was nice to be able to pay back the team because they fully supported me this whole year, and obviously being a new rider in the team, I wanted to show that I belonged here, and yeah, so it's quite a big relief. A challenging stage today, but even more challenging for tomorrow. What are the expectations for this tough stage tomorrow? Yeah, I think it'll be, to be honest, I don't know how it's going to go. Obviously with that descent after the climb, then maybe it's long enough for groups to come back, but I expect it to be quite similar to today, to be honest. What are your expectations for the remainder of the race? Oscar Onley, que sobre todo hablaba José Arturo de la alegría para el equipo.
También para el que le ha apoyado mucho el equipo, ha comentado el escocés. Vamos rápidamente con un par de datos de Oscar Olney. Lo que se refiere a la Vuelta Ciclista a Burgos, es el segundo escocés en ganar una etapa en la Ronda Castellana. El primero fue David Millar. Hombre, hace tiempo, pero hace muchísimo tiempo. Fue legendario David Millar. En una contrarreloj individual en Medina, en el año 2003. Por tanto, Oscar Olney se convierte en el segundo escocés que vence una etapa a la Vuelta Ciclista a Burgos y el primer escocés que se enfunda el maillot morado. Y ahí vemos que ahora mismo el líder pues vuelve a ser Edgar Oscar Olney, segundo Björn Koet, tercero Giulio Ciccone. Mañana, tercera etapa, etapón, Merindad de Montija, balneario de Corconte, 7 ascensiones con esa de premio, ¿no?, la subida final a el puerto del Escudo. Muchísimas gracias, José Arturo Castro, por haber estado con nosotros. Un placer, y mañana más. Y mañana más, y como siempre, les emplazamos, también a los oyentes de Vive Radio, también a todos los telespectadores de Castilla y León Televisión, a que no se pierdan esta tercera etapa que va a ser, si esta tiene emociones fuertes, la de mañana, agárrense, que vienen curvas. Hasta mañana, sean felices.